buenos días. El Servicio de Endocrinología les da una cordial bienvenida a esta charla, la cual es muy importante porque es una afección muy prevalente y que a veces causa temor en los pacientes cuando el médico le dice que tiene un nódulo tiroideo porque inmediatamente se le viene a la cabeza que pueden tener una neoplasia maligna. Afortunadamente, solamente un 10 o 15% de los pacientes que tienen nódulos tiroideos van a tener finalmente un cáncer de tiroides, pero la gran mayoría no, y lo importante es calmar la preocupación y acudir a un médico que esté enterado y capacitado para el manejo de esta patología. En ese sentido, voy a dejar con ustedes a la autora Juana Sedamano, egresada de nuestro programa de endocrinología, recientemente como endocrinóloga, quien nos va a dar mayores detalles sobre este tema tan importante. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, doctor Jaime, por la introducción. Este, como el otro día nos comentó, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de nódulo tiroideo, qué es y sobre todo el cáncer de tiroides desde su eh, diagnóstico hasta qué esperar luego del tratamiento. Bueno, eh, para empezar, empecemos con qué es la tiroides. La tiroides es un órgano endocrino, siendo esta una glándula que expulsa básicamente dos moléculas, la tiroxina, la conocida famosamente T4, y la triotironina, la T3. Y es una glándula que pesa aproximadamente de 10 a 20 gramos, es pequeña, tiene esta forma como corbata Michi y se encuentra por delante de la tráquea, ¿no? Que es parte de la vía aérea. Entonces ya sabemos dónde está localizada, lo pequeña que es y la función principal, que es esta de producir estas hormonas necesarias para que nuestro organismo funcione de manera adecuada. ¿Y qué es entonces el nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo no es más que una lesión discreta dentro de esta glándula tiroides, que es distinta del parénquima tiroideo circundante. O sea, es una estructura diferente a la composición normal de la tiroides. Entonces, la pregunta es si son comunes, son extremadamente frecuentes. Si nosotros hacemos ecografía a toda la población adulta, aproximadamente lo vamos a detectar hasta en un 68% de estas personas a las cuales realizaríamos las ecografías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del estudio de esta lesión? Es el descarte de cáncer de tiroides, ¿no? Que es el temor de muchas personas que vienen a consulta porque varias de ellas van justamente a hacerse una ecografía por cualquier razón. Ahora vamos a hablar de cuáles son las reales indicaciones de la ecografía de tiroides y vienen con el temor de que sea un cáncer. Lo cual es cierto, ¿no? Hay que descartar que sea un cáncer de tiroides. Entonces, entrando ya al tema de cáncer de tiroides, este es un cáncer muy prevalente. En esta publicación del 2023 lo colocan como en el puesto número 9. Se da mayormente en mujeres, hasta en un 75%, y la población en la cual más se encuentra es en adolescentes y menores de 40 años, es decir, población bastante joven. En cuanto al número de casos, como vemos, está en el número 9 en el puesto número 9 de todos los cánceres, y esto se ha dado en gran parte debido a la detección de cánceres pequeños asintomáticos por estas ecografías que no necesariamente están bien indicadas, ¿no? Entonces se encuentra el nódulo, se estudia y resulta que es un cáncer y por eso el número de casos ha aumentado, no necesariamente porque es un cáncer, entre comillas, malo, ¿no? Y luego tenemos la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, como vemos, es muy baja. Es más, la supervivencia relativa a 5 años después del diagnóstico y tratamiento es de un 98,5%. Entonces, la mortalidad es baja. Ahora, hay factores de riesgo que nosotros como endocrinólogos buscamos y es bueno que la población en general también lo sepa, no solamente es tener el nódulo, sino hay que indagar en la historia clínica, ¿no? Personas que tengan historia de radiación de cabeza y cuello, historia familiar previa de cáncer papilar, medular o neoplasia endocrina múltiple, en los menores de 14 y mayores de 70 años, que sean de sexo masculino. El crecimiento del nódulo tiroideo es muy importante, ¿no? No es lo mismo un nódulo tiroideo que está ahí por años y años y no se modifica en tamaño, en volumen, que un nódulo que crezca rápidamente en los últimos 3 meses, ¿no?
Si este nódulo se ve acompañado además de neuropatías cervicales y si hay síntomas, ¿no? Como es la disfonía, que es el cambio de voz, la disfagia, la dificultad al comer y la disnea, que también se puede presentar sobre todo en las noches, que es la dificultad para respirar. Entonces son datos de la historia clínica que a nosotros nos llama la atención y nos llama también a investigar un poco más acerca de este nódulo. Entonces, ¿cuál es el estudio inicial? Como ya veníamos hablando, el estudio inicial es la ecografía de tiroides. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de cuándo esta ecografía de tiroides está realmente indicada, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo no realizarla? ¿Cuándo tal vez realizarla? ¿O cuándo sí debemos realizar la ecografía de tiroides? Entonces, en esta diapositiva vamos a ver cuándo no debería ser indicada. No es un estudio de despistaje, ¿no? No es un estudio de screening para descarte de cáncer de tiroides. Tampoco está indicada cuando hay una enfermedad tiroidea, por ejemplo, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, la ecografía no está indicada, ¿no? Entonces, ¿cuándo podríamos tal vez tomar la decisión de sí indicarla? Cuando tenemos un nódulo posible al examen físico, es decir, el médico endocrinólogo o la persona que esté evaluando eh, palpe la tiroides, que es la palpación que siempre debemos hacer durante nuestra consulta, y si no estemos muy seguros si lo que estamos sintiendo es un nódulo o no, podría indicarse, ¿no? Y también de nódulos encontrados en imágenes no relacionadas. Por ejemplo, si a alguien le han tomado una tomografía de pulmones o de tórax y justo en el corte se ve parte de la tiroides y se encuentra un nódulo. Ese nódulo también podría ser estudiado y el mejor estudio para estudiar nódulos es la ecografía, ¿no? Entonces ahí también podríamos, aunque no lo hemos palpado, pero se ha encontrado en otra imagen, podríamos estudiarlo mediante la ecografía. Cuando sí, de todas maneras, se debería realizar una ecografía de tiroides cuando el nódulo tiroideo es palpable, ¿no? O sea, el paciente viene a la cita por cualquier otra razón quizás, pero en el momento del examen físico se encuentra un nódulo, este debería ser estudiado. Entonces, qué nos brinda la ecografía? Porque es un buen examen, porque nos da características, como en esta diapositiva les puedo enseñar, acerca de características de imagen de los nódulos y esto nos hace clasificarlos, ¿no? Se han diseñado varias clasificaciones. Esta es de la Sociedad Americana de Tiroides, que lo clasifica desde benigno hasta alta sospecha, de acuerdo a estas imágenes. Y la clasificación que usamos acá en el hospital es la clasificación ACR-TIRADS, que es la clasificación de radiología americana, que también va a clasificar al nódulo desde un TR1 hasta un TR5. De acuerdo a estas cinco rasgos que tenemos que buscar en todos los nódulos que estemos estudiando bajo la ecografía, ¿no? La composición, si es sólido, si es líquido, eh, la ecogenicidad, si es más oscurito, si es más claro, eso nosotros lo llamamos hipoecogénico o hipericogénico, ¿no? La forma, si es más ancho que alto o más alto que ancho, también le da todas estas características, le da un puntaje, ¿no? Si el margen, es decir, el borde del nódulo es bien definido o no bien definido, y focos ecogénicos que ya es dentro del mismo nódulo, si encontramos calcificaciones o si encontramos alguna otra cosa que nos llame la atención, también tiene puntaje. Entonces, cada una de estos cinco rasgos tiene un puntaje, lo cual sumamos y de acuerdo a esa suma tomamos decisiones, lo clasificamos. ¿No? Entonces, por ejemplo, si la suma de la clasificación fue de 4 a 6 puntos, eso sería un TR4, que es moderadamente sospechoso, y también nos da una regla, ¿no? Que si mide más de 1,5 centímetros, deberíamos pasar a una biopsia. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, ya se han realizado estudios y se ha visto que de acuerdo a esta clasificación desde el TR1 hasta el TR5, hay una mayor probabilidad de encontrar lo que es un cáncer. Entonces, por eso, cada vez que la clasificación sea mayor, es decir, un TR5, también la medida que necesitamos tener del nódulo es menor para pasar una biopsia, ¿no?
O sea, por ejemplo, el, el TR3, que es ligeramente sospechoso, debería medir de 2,5 centímetros para arriba para nosotros pasar a una biopsia. El TR-TRATS lo que nos da es una clasificación. Cuando la clasificación es más alta, se necesita menor tamaño del nódulo para pasar a una biopsia, ¿no? Entonces tenemos que desde el TRAT 3 la biopsia está indicada, pero de acuerdo al tamaño, siendo debería medir más de 2,5 centímetros, ¿no? Y si tenemos ya un TR-TRAT 5, ya desde 1 centímetro se puede biopsiar. Entonces, en general, la indicación de biopsia también se da en nódulos por encima del centímetro. Nódulos menores se recomienda hasta el momento no biopsiarlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la ecografía cumple con criterios para biopsia? O sea, desde un TR3 y el nódulo mide 2,5 hasta un TR5 y el nódulo mide 1 centímetro, pues procedemos a la biopsia, ¿no? En el servicio acá en el hospital realizamos la biopsia de nódulo tiroideo, ecoguiada, entonces tal cual en la imagen. eh, a veces somos dos personas, una que está con el ecógrafo eh, guiando la punción, o también lo puede realizar una sola persona que es con una mano el ecógrafo y la otra con la aspiración de aguja fina, ¿no? Esta biopsia, solamente para información general, no requiere anestesia, es un procedimiento bastante corto. Si colocáramos anestesia probablemente dolería más porque serían más pinchazos. Entonces solamente hacemos una punción y tomamos la muestra. ¿Qué hacemos con esta muestra? La mandamos a nuestros colegas de patología para que realicen la citología, que es el estudio de estas células que hemos sacado con el aspirado al nódulo, ¿no? Ellos ven más o menos esta imagen, ¿no? Que son unas células y con mayor acercamiento la célula la pueden estudiar mejor y nos dan una respuesta, un informe, en el cual nos tienen que ellos decir la categoría que le brindan a estas células que han encontrado, ¿no? Mediante este sistema que se llama Bethesda, que va también desde la categoría 1, en el cual no es diagnóstico y bueno, debería volver a repetir la biopsia hasta la categoría 5, hasta la categoría 6, que ya nos muestra malignidad, ¿no? Entonces, de acuerdo también a este informe que ellos nos mandan, nosotros tomamos la siguiente decisión. Entonces, acá hay un pequeño diagrama que resume todo lo que voy hablando hasta ahora, ¿no? Si palpamos un nódulo tiroideo, mandamos una ecografía de tiroides, que esta la clasifica de TR1 hasta TR5 mediante la CR-TRATS. Cada uno de estos nos va a decir a nosotros qué hacer de acuerdo a esa clasificación y de acuerdo a la medida que tiene. Si es que cumple criterios, se pasa a la biopsia y mediante el sistema de Bethesda que nos informan nuestros colegas de patología, ellos lo categorizan y según esta categorización pasamos al siguiente paso, ¿no? En cuanto a la categoría 1 sería repetir la punción o la biopsia. En la categoría 2 no cirugía porque quiere decir que este nódulo es benigno. La categoría 3 estamos en el limbo un poco porque podríamos por un lado repetir la biopsia, otros optan por una lobectomía que sería retirar un lóbulo de la tiroides. También se podría brindar al paciente la expectativa de seguimiento por ecografía o realizar un test molecular que, bueno, por motivos económicos es bastante costoso, pero se podría hacer. Y la categoría 4 pasamos a una hemitiroidectomía o un test molecular también se podría realizar. Y la categoría 5 y 6, que la 5 es sospechoso y la categoría 6 es malignidad, ambos pasan a cirugía. Entonces, es cáncer de tiroides muy probablemente, porque acá lo que tenemos que saber es que la patología inicial que nos va a hablar acerca de la citología y que nos da el Bethesda, eh, es una aproximación al diagnóstico, ¿no? Más no es un diagnóstico definitivo. O sea, el diagnóstico definitivo se va a hacer con la histopatología de la cual vamos a hablar después. Entonces, ¿qué sigue? Nosotros en el consultorio pasamos a hacer una interconsulta con cirugía de cabeza y cuello para que ellos obviamente decidan el mejor abordaje a tomar, ¿no? Entonces, dentro del cáncer de tiroides, el cáncer de tiroides es el nombre, pero necesita un apellido, ¿no? Entonces tenemos al
carcinoma diferenciado de tiroides, el carcinoma tiroide indiferenciado y el de carcinoma medular de tiroides, dependiendo de la célula de la cual se encuentra la falla y esta va a reproducirse, ¿no? Y dentro del carcinoma diferenciado de tiroides, que es la mayoría de casos, el que encontramos con más frecuencia es el cáncer papilar, ¿no? Que es por encima del 80% de todos los cánceres de tiroides. Entonces, esto es importante porque dependiendo también del tipo de cáncer, hay algunas salvedades de tratamiento, pero vamos a hablar sobre el tratamiento más común por ser el cáncer, el tipo de cáncer de tiroides más común que se encuentra, ¿no? Entonces, en el preoperatorio es muy importante que todos sepamos que deberíamos hacer una ecografía para identificación de ganglio sospechoso antes de entrar a la sala. ¿Por qué? Porque nos va a dar información acerca del 20 a 31%. En dos casos se va a encontrar un ganglio, ¿no? Lo cual va a ayudar al cirujano a planificar su cirugía. ¿No? A estos ganglios que encontramos, si son sospechosos, también se les puede realizar biopsia, mandar nuevamente a patología para ver si también identifican las mismas células que se han visto en el nódulo. Y también se les puede hacer un estudio llamado tiroglobulina en lavado de aguja, ¿no? El cual, bueno, saldría muy elevado si es que es compatible con metástasis. ¿No? En el preoperatorio me pareció pertinente poner a quienes se les debería hacer y a quienes no necesariamente se les debe hacer una tomografía con contraste intravenoso previa a la cirugía, porque en este tipo de cáncer no a todos se les realiza una tomografía para ver extensión, etcétera, como en otro tipo de cánceres, ¿no? Entonces, a quienes sí, a los pacientes con sospecha clínica de enfermedad avanzada, es decir, un nódulo de bastante volumen que puede estar ya adherida a otros planos, ¿no? Entonces, es una paciente nuestra que tuvimos acá, que me permitió tomarle fotito para traerla ahora a la discusión. Y bueno, en la patología, yo una vez que el cirujano ha evaluado al paciente, se ha decidido la cirugía, el paciente accedió a la cirugía, esta pieza quirúrgica, lo que se retiró en la cirugía, pasa nuevamente a los colegas de patología y ellos ya ven la histopatología, que es el estudio de tejido. ¿No? Que ven ya una estructura como esta y luego obviamente ellos lo acercan mucho más y lo que nos van a definir es si lo que hemos sacado ha sido benigno o maligno y si ha sido maligno, la extensión de la malignidad, ¿no? Entonces, es acá cuando ya podemos definitivamente tener un diagnóstico concreto, ¿no? Con el primer estudio de patología lo que vemos son solo células, ¿no? Que le va a indicar al patólogo de acuerdo a la arquitectura que tengan la posibilidad de malignidad, el riesgo de malignidad, ¿no? Pero ya una vez que hay una pieza quirúrgica, el paciente ya sometió a cirugía, esta pieza quirúrgica sí ya nos va a dar la respuesta si es benigno a lo mejor o fue maligno, ¿no? Y nos va a hablar de extensión. Entonces, esta extensión o el informe que nos da de patología nos va a ayudar a nosotros a poner al paciente, a realizar el estadiaje con el TNM del paciente, ¿no? En el cáncer de tiroides dividimos a los pacientes de acuerdo a la edad inicialmente, si son menores de 55 años o si son pacientes de 55 años para arriba, entre el estadiaje 1, 2, 3, 4 y del 4A a 4B. ¿Qué nos da el estadiaje? Eh, Nos habla acerca de la sobrevida a partir de los 5 años después del diagnóstico de cáncer, ¿no? Que ya inicialmente vimos que es muy bueno, la sobrevida a 5 años es del 98,5% en la gran mayoría de cáncer de tiroides, ¿no? Nuevamente volvemos a esta imagen que nos explica los tipos de cáncer de tiroides que hay y vamos a ver qué esperar después de la cirugía sobre este cáncer papilar que es el más común, ¿no? Por encima del 80%. Entonces, el manejo de este tipo de cáncer diferenciado de tiroides y dentro de ellos el papilar, está inicialmente la cirugía. La cirugía va a ser muy importante para ese tipo de cáncer, va a definir también el seguimiento, va a definir el pronóstico también. Y luego de esto, de la cirugía, lo que nosotros hacemos por el paciente es llegar a un valor objetivo de TSH, ¿no? Nosotros lo llamamos supresión de la TSH, que es una hormona que lo que va a hacer es eh, no estimular a las células que podrían haber quedado luego de la cirugía.
¿no? Y también nos va a decir si optar por el radioyodo o no. Entonces, ¿cuál es este valor objetivo de TSH y cuándo se da a un paciente radioyodo o no? Eso vamos a verlo por acá. Esto va a depender de la estratificación de riesgo a la cual todos los pacientes deben ser sometidos, ¿no? Esta estratificación de riesgo posterior a la cirugía inicialmente va a definir el tratamiento inicial, si sí darle yodo o no darle yodo a nuestro paciente. Y lo que tenemos que entender es que este riesgo nos va a hablar acerca de la recurrencia de la enfermedad o su persistencia y es un proceso dinámico, es algo que nosotros vamos a hacer no solamente una vez, sino varias veces, de acuerdo a la intensidad de vigilancia que nos dé esta primera disposición de la estratificación de riesgo, ¿no? Entonces, estos riesgos los vamos a clasificar en tres. El riesgo bajo, lo que nos quiere decir a nosotros que va a tener menos del 5% de recurrencia, no van a ser tributarios de yodo radioactivo y la TSH objetivo va a ser de 0,5 a 2. Cabe resaltar y entender que estos pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía total, pues se les ha retirado la glándula de tiroides y como vimos al inicio, la glándula tiroidea pues produce estas hormonas necesarias para nuestro funcionamiento normal y nosotros luego de ella le brindamos levotiroxina, que sería como la T4, y en general hay un rango normal de TSH, pero cuando estamos haciendo el tratamiento de cáncer de tiroides, sí necesitamos un objetivo de TSH, ¿no? Que es este, el 0,5 a 2, que está dentro de los valores normal, pero vamos a ver que de acuerdo al riesgo va a ir cambiando. Entonces, luego la otra clasificación es la de riesgo intermedio, en el cual lo ponemos entre un 10 y 20% de recurrencia de cáncer. Si yo reactivo este indicado, y la TSH va a bajar, ¿no? De 0,5, de 0,1 a 0,5 sería nuestro objetivo nuevo. Y luego los pacientes que tienen un riesgo alto, ellos tienen un 30-55% de recurrencia, también se les brinda yodo y la TSH debe estar por debajo de 0,1. Entonces, como vemos, no es lo mismo tratar un hipotiroidismo, que también es la necesidad de brindarle levotiroxina para este reemplazo hormonal externo, sino que en el cáncer tenemos objetivos duros de el valor de TSH que tenemos que tener, ¿no? Y esto es importante si es que hay algún colega que está escuchando la charla de entender por qué, porque cuando el paciente llegue a su consulta y les diga que tiene el antecedente de un cáncer de tiroides y su TSH esté suprimida, o sea, esté por debajo del rango normal, a lo mejor el primer impulso es reducirle la levotiroxina, ¿no? Pero eso sería equivocado porque en este caso de un paciente que está ya en tratamiento de cáncer de tiroides, esa levotiroxina, esa dosis, se le está dando para la supresión de la TSH, ¿no? O sea, la TSH está esperable, si es que su riesgo es alto, está por debajo de 0,1, que sería por debajo del rango normal, ¿no? Y posterior a esto, hacemos el seguimiento de paciente, que es la respuesta a la terapia, ¿no? Entonces, pasamos de tener un nódulo estudiado, determinar por citología que probablemente sea cáncer, luego ya por la cirugía y que efectivamente fue un cáncer, lo hemos estadiado con el TNM, le hemos hecho su seguimiento dinámico con la estratificación de riesgo y ya le hemos dado yodo o no, y ya le hemos hecho la supresión de TSH con levotiroxina, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Tenemos cuatro puntos importantes en el seguimiento del cáncer de tiroides. La clínica, es decir, el paciente tiene que venir a su cita con endocrinología. La parte bioquímica, que es la parte de laboratorio, que son los estudios que nos van a ayudar a nosotros a hacer el seguimiento, en el cual siempre pedimos tiroglobulina, antitiroglobulina y TSH. Estos tres valores deben ser tomados al mismo tiempo, ¿no? Porque se interpretan en conjunto. Las imágenes se debe hacer una ecografía y luego si en la ecografía hay algo sospechoso, se podría pasar a la patología mediante una biopsia de esta nueva imagen sospechosa, ¿no? ¿Cada cuánto se hace? Bueno, el primer seguimiento se hace aproximadamente 6 meses después de la tiroidectomía total
y si es que en esa primera parte el paciente salió de riesgo intermedio y se le dio radioyodo, o salió de riesgo alto y se le dio radioyodo, se espera también 6 meses después de esta terapia para hacer esta nueva consulta y identificar estas cuatro partes importantes, ¿no? Entonces, luego de esto, ¿qué vamos a ver? Clasificar nuevamente al paciente y se van a ver cuatro tipos de respuestas, ¿no? La respuesta excelente, en la cual el paciente no va a tener ningún tipo de clínica, la bioquímica, los valores de laboratorio de la TSH, la tiroglobulina y la antitiroglobulina van a estar en valores adecuados y en la ecografía no va a haber, no se va a encontrar nada, ¿no? Porque ya en estos pacientes la tiroides se le ha retirado y no deberían tener solamente el hecho posquirúrgico, ¿no? Y luego también podría ser que tenga una respuesta bioquímica incompleta con una tiroglobulina normal, porque también tenemos valores en los cuales deberían estar, o aumentos de los niveles de antitiroglobulina, que ya para los 6 meses debería estar suprimida, ¿no? Pero que a la ecografía no se encuentre nada. O podríamos tener una respuesta estructural incompleta, en la cual en la ecografía se encuentre que todavía hay persistencia de la masa, ¿no? Del tumor, que esto también va a depender del TNM inicial, que ya nos va a decir el tamaño de la tumoración encontrada. O podría ser una respuesta indeterminada, en el cual tenemos unos laboratorios que realmente no nos dicen específicamente qué es lo que estamos viendo. Hay hallazgos estructurales que no se pueden clasificar como benignos o malignos, o unos niveles de antitiroglobulina estables o en disminución que como les venía diciendo, ya para los 6 meses deberían estar, ya no debería haber antitiroglobulina, ¿no? Y de acuerdo a esto, también se sigue, o sea, se toman decisiones acerca de cómo seguir al paciente, ¿no? Entonces, mensajes para llevar a casa de esta discusión es, uno, que los nódulos son un hallazgo frecuente. La mayoría de los nódulos, como bien dijo el doctor al inicio de la charla, no son malignos, ¿no? O sea, si bien es cierto, los nódulos se encuentran en el 68% de la población, si es que hacemos una ecografía a toda la población adulta, solamente el 15% luego de ser estudiados van a ser un cáncer, ¿no? El estudio inicial del nódulo es la ecografía de tiroides, es el mejor estudio para clasificar a este nódulo. La ecografía de tiroides no es un método de despistaje, ¿no? Esta charla, si algo quiero que se lleven todos, es que no existe un método de despistaje de cáncer de tiroides. No es como en el caso de un cáncer de cervix, que está el Papa Nicolau, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso no existe un método de despistaje para el cáncer de tiroides. La ecografía de tiroides no es una ecografía que uno debe ir y pedirla solamente por pedirla, ¿no? La biopsia de tiroides se realiza en algunos nódulos dependiendo de la clasificación dada por la ecografía. Entonces ya vimos que la clasificación también especifica el tamaño del nódulo para que éste pueda ser biopsiado. No todo nódulo se biopsia, ese sería el mensaje, ¿no? Y el resultado de la biopsia nos lleva a tomar decisiones de tratamiento. Como hemos visto, la detección, diagnóstico, tratamiento y Seguimiento seguimiento del del cáncer cáncer de de tiroides tiroides involucra involucra 5 5 especialidades. especialidades: endocrinología, que hacemos la detección del caso, la patología que nos ayuda a tomar decisiones, cirugía de cabeza y cuello, que tienen la responsabilidad de la primera parte del tratamiento y más importante, que es la cirugía. La radiología también a veces compartimos los casos con ellos porque ellos también hacen biopsia de tiroides, de los nódulos, y medicina nuclear si es que el paciente va a ser tributario o no de radioyodo, ¿no? En la mayoría de los casos de tiroides, el tratamiento inicial es la cirugía. O sea, la mayoría de cánceres de tiroides son quirúrgicos. No todos los cánceres de tiroides tienen indicación de yodo radioactivo, como ya hemos hablado. Y el seguimiento posterior al tratamiento es parte fundamental para asegurar una vida libre de cáncer de tiroides. Que si bien es cierto, ya hemos visto que el cáncer de tiroides, por la sobrevida tan alta que tiene a los 5 años, es es buena, ¿no? 98,5%, es necesario hacer el seguimiento, ¿no? Hacer el seguimiento, hacer esta vista por nuestra parte de la respuesta al tratamiento y la estratificación de riesgo dinámico para también poder determinar nosotros qué tan seguido tiene que ser ese seguimiento, ¿no? Y en la mayoría de casos inicialmente son cada 6 meses, pero luego este seguimiento podría ser anual.
Pero eso sí, o sea, los pacientes tienen que regresar y no perderse, que es lo que nosotros lamentablemente vemos bastante en la consulta, ¿no? Pacientes que ya fueron operados, les dijeron que el cáncer de tiroides es un cáncer bueno y luego se pierden, ¿no? La idea no es esa, la idea es que vuelvan y podamos asegurar que estamos haciendo, que estamos tomando los pasos adecuados para asegurar que ese cáncer realmente sea bueno y no regrese, ¿no? Y eso fue todo. Gracias. Gracias, doctora Sedamano, por la charla tan ilustrativa. Ya saben que ante la circunstancia de que les detecten un nódulo no hay que alarmarse, hay que buscar un médico capacitado en hacer ecografía, porque la ecografía depende de la capacidad del médico que la hace. No hay que confiar ciegamente, hay que siempre preguntar quién hace buenas ecografías, hay que buscar un endocrinólogo capacitado. Y como ha dicho la doctora Sedamano, afortunadamente el cáncer de tiroides no es tan agresivo como otros cánceres como el del pulmón o el del estómago. Esperamos haber despejado todas sus dudas. Les agradecemos por su atención y será para esta otra oportunidad. Muchas gracias.